Acompañan esta noche en la nota dura Alfredo Lecona, defensor de derechos humanos, activista, y Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias, Risco. Bueno, a ver, platíquenos rápidamente, si quieres, Alfredo, tú empieza dándonos un poco de contexto a la gente que nos está viendo en casa. ¿De qué estamos hablando y por qué se tiene que hablar? Pues sí, qué bueno lo del tapado y qué bueno que se va haciendo ahí una ruta electoral, pero hay temas urgentes e importantes antes que cualquier destapado. Y más a ver, platícanos un poco de seguridad sin guerra. Sí, son temas mucho más importantes. Es una lástima que al cierre del periodo legislativo, cierre del año prácticamente, tantos intentos de tantos temas que deberían de preocuparnos seriamente, que implica cuestiones tan relevantes como la seguridad de las personas y la impartición de justicia y la procuración de justicia, se estén dando todo a la par. El año lo empezamos prácticamente con estas amenazas de trascender o de avanzar en una ley de seguridad interior, que no es más que legalizar, para que la gente lo entienda, o sea, legalizar lo que hoy por hoy es una ruptura del orden constitucional, que es la presencia del ejército en las calles y el abandono de las instituciones de seguridad pública civiles, que son las que deberían estar encargadas de la seguridad pública de las personas. Entonces, este intento de principio de año es con una energía y con unas ganas de hacerlo vía fast track, en un albazo, retomado y anunciado por los líderes parlamentarios, exigido por el secretario de la Defensa Nacional hace una semana, y pues a diferencia de cuántas otros pendientes que tiene el Congreso y de otras cosas que ya deberían de estar respondiendo, que nos hacen falta, la fiscalía que sirva, etcétera, hoy estamos todos preocupadas por este intento de albazo para una ley de seguridad interior, que insisto, es la militarización del país, y justo en el contexto del inicio de la contienda electoral. A ver, la gente nos escribe, y alguien nos escribe por acá, Gabriel Trejo, esa ley la pidió el ejército para no violar la ley. ¿Es correcta esta afirmación que nos escriben a través de Twitter? Nosotros no lo diríamos así, Risco. Es una ley que lo que pretende es darle el marco jurídico que el Ejército y la Marina han exigido, y lo hace de una manera deficiente porque no les impone controles, no mejora la rendición de cuentas, no mejora la transparencia, y genera un diseño en el que se van a propiciar más violaciones a derechos humanos y sin duda más violencia. Lamentablemente, en algunos medios el debate se ha construido como si fuese estar a favor o en contra del ejército, y no es así. Es estar por discutir o no el modelo de seguridad que tras una década ha dejado al país con más violencia y con más violaciones a derechos humanos. Lo que esta ley quiere es perpetuar ese modelo fallido por otra década, por otras décadas, y no revisar a fondo qué es lo que no ha funcionado con la inseguridad en México. ¿Qué se tiene sobre la mesa en este momento? ¿Qué propuestas se tienen? ¿De qué partidos? ¿Y qué tan diferentes son con la imagen que ustedes tienen de seguridad sin guerra? Lo que sabemos es que hay una convocatoria para el día jueves discutir en una hora muy temprana, inusual, un dictamen que sobre todo está impulsando el PRI, será discutido en la Comisión de Gobernación, que también encabeza el PRI, y es un dictamen que genera un modelo en el que, bajo el concepto de seguridad interior, que los órganos internacionales de derechos humanos han dicho que es propio de regímenes autoritarios, se perpetuaría y profundizaría la intervención del Ejército y de la Marina en aquellas regiones donde se considere que hay una amenaza a la seguridad interior. La preocupación de la gente es ¿por qué nos quieren quitar a los militares? Es una de las voces también más recurrentes. Sí, es la manera en la que se ha apaciguado, es la manera en la que hemos contenido la violencia. ¿Por qué queremos quitar a los militares de estas regiones, Alfredo? Es que ese es el discurso que se ha construido, ¿no? O sea, parece que se le quiere hacer entender a las personas que el retiro de las Fuerzas Armadas es de un momento para otro. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, de la CNDH, han ido en el sentido de un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Y nosotros estamos muy conscientes de que es imposible que de un día para otro haya una retirada. Se tiene antes que eso pase, que construir y fortalecer las policías, y eso no se logra de ninguna forma con la emisión de una ley. En la Cámara de Diputados, el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, ha tratado de condicionar, por ejemplo, la ley de seguridad interior, la aprobación de la ley de seguridad interior con la del mando mixto policial. Entonces,
tampoco está ahí la situación. O sea, se tienen que ver muchísimas cosas, muchísimos cambios legales en una diversidad de leyes y no nada más en esto que han dicho algunos líderes del Congreso, que es un clamor de los gobernadores, de los alcaldes y de las Fuerzas Armadas. Concretamente, Emilio Gamboa se los dijo en entrevista de radio a ti y a Gabriela Barkentin el jueves de la semana pasada, si no mal recuerdo. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, tenemos que dialogar, tenemos que convocar a un diálogo nacional donde estén implicados tanto las Fuerzas Armadas como los tomadores de decisiones, las víctimas, que se tienen que escuchar, las víctimas de la violencia, de lo que ocasionó estos 10 años de guerra, y las fuerzas políticas que hoy están tratando de... ¿Cómo estamos en ese balance de las fuerzas políticas? ¿Cómo está seguridad sin guerra sustentada tal vez por el apoyo de algunos partidos, de algunas figuras? O sea, es algo que lo que ustedes plantean que puede prosperar, que puede sí influir en la decisión del legislativo. Mira, nosotros creemos que sí. Es muy claro que el PRI está impulsando la aprobación de una ley de seguridad interior. Es muy claro que hay algunos sectores del PAN que también la están impulsando. Pero yo te diría, Risco, que pocas piezas legislativas en la historia reciente de México han generado el nivel de consenso sobre su inviabilidad y su impertinencia como esta de los actores más acreditados. Las propuestas de ley de seguridad interior han sido criticadas y estimadas como no pertinentes para México por la ONU, por el Instituto Belisario Domínguez, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cuanto al concepto, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el CIDE, por el director de jurídicas, por los organismos de derechos humanos. Es decir, hay un consenso vasto en la sociedad en el sentido de que si queremos un México más seguro, este no es el camino que debemos seguir. Y lo que estamos pidiendo es que estos legisladores que pretenden el jueves dictaminar en condiciones de mucha precipitación esta ley, pues que escuchen esas voces especializadas y puedan tener una discusión mucho más profunda. Pues no soltamos el tema, vemos qué sucede el jueves, vemos por supuesto, ustedes van a estar dando conferencias, se van a acercar por supuesto a los medios de aquí al jueves, vamos a revisar lo que suceda, pero no quiero despedirlos. La verdad es que sin antes pedirles un comentario de el único proyecto que por lo menos está en la mesa en este momento. No tenemos el de MID, no tenemos el de Anaya ni del Frente, pero tenemos un proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir en el tema de seguridad, Alfredo? Híjole, creo que una sorpresa para todos, para muchas personas. Veo que hasta en el partido, pero acompañado de un silencio que lastima, porque se presentó el 20 de noviembre, el mismo día en el que el secretario de la Defensa pidió al Congreso que trascendiera o que avanzara en la construcción de la Ley de Seguridad Interior. Y el proyecto de nación de Morena, muy a pesar de que sabemos que los legisladores tienen una postura muy distinta a ella, proponía una ley de seguridad interior. Morena. Incluso decía, si el ejército ha de quedarse en las calles, hay que regularlo con una ley de seguridad interior. O sea, fue una sorpresa, creo que una bofetada para todas, para todos, y el silencio que ha habido desde que se presentó hasta el día de hoy está, creo que, abonando por omisión a esta necesidad, esta falsa necesidad que se ha construido de contar con una ley de seguridad interior. Entonces, el proyecto de nación de Morena propone ley de seguridad interior y creo que hace falta que los legisladores de ese partido y de todos los partidos, porque también déjame decirte, Ricardo Anaya, en el primer diálogo ciudadano que tuvo, que fue público con Alejandra Barrales y con Dante Delgado, casi le pidió una disculpa al ejército. Dijo que habló de la guerra de Calderón, habló de que nunca debieron de haber salido las Fuerzas Armadas de los cuarteles para encargarse de labores de seguridad pública que no les correspondían. O sea, pareciera que había un consenso antes de estas intentonas y de que ahorita se estén moviendo las fichas y hay que recordárselos. No va a haber frente ciudadano, no pueden llamarse ciudadanos si avanzan en una ley de seguridad interior. Santiago. Bueno, conocemos, como decía Alfredo, esta propuesta que lamentablemente en temas de seguridad y derechos humanos es simplista.
Lo cierto, Risco, es que vamos a iniciar o estamos ya inmersos en un proceso electoral donde este es de los temas que deben generar diferenciación entre los partidos. Necesitamos propuestas de políticas públicas en materia de seguridad que nos permitan a los ciudadanos y a las ciudadanas saber cómo piensan diferente los partidos. Y la intervención del Ejército en labores de seguridad pública es uno de esos temas. Por eso también pensamos que aprobar una ley de seguridad interior en este contexto es precipitado y que tendría que ser uno de los temas del gran debate nacional que debería venir en las elecciones. Pues ahí está la voz de Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, Alfredo Lecona, defensor de derechos humanos, activista. Gracias por estar esta noche, de verdad, en temas relevantes de lo que sucede en nuestro país. Vamos a darle seguimiento y les marcamos el jueves, ¿les parece? Para ver cómo van las cosas. Claro que sí. Gracias por estar por acá. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero